Se ve que... ahí entró Sebastián. Se ve que Internet ya está queriendo... En cualquier momento planta bandera, ¿viste? No los escucho yo a ustedes, por eso mi insistencia. ¿Ahora me escuchan? Yo a ustedes no los escucho, ¿eh? Tienen que activar sus audios. Bueno. Vamos a dejar así puedo ver si hay alguien que se suma luego. Me estaría faltando uno solo. Ah, no, dos. Dos de sus compañeros y está completa la nómina. Bueno, les decía, no, a ustedes no, a ninguno los escucho, Antonio. No sé por qué será. Sinceramente. Se está grabando, Ivana, la clase. Así que bueno. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, vemos entonces, es extraño. ¿Ustedes tienen habilitados los micrófonos todos? A ver, todos, porque es raro que no los escuche ninguno. Hola, profe. A ninguno estoy escuchando. Hola, profe. Estoy viendo si hay alguna conexión rara acá. No escucho. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Bueno, gracias. Ay, Dios. Bueno, nada, me aprendan lenguaje de señas y me participan desde ese lugar. ¿O no, Mariana? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Profe, ¿usted tiene conectado sí su... Ah, qué tarada. No lo escucho. Vamos a arrancar entonces, vamos a continuar como les decía recién. Oh, mira, ojalá. Vamos a ver, porque recién estaba con otro tema y estábamos con problemas de sonido también. A ver. Voy a desenchufar esto que tengo por acá abajo. A ver, ¿qué onda? No, chicos, los tengo alto. No es eso. Voy a hacer una cosa. Ahí. A ver. Hablen, a mí que desconecté algo que tenía yo acá. Hola. Hola, profe. Hola. Profe. Audio por otro lado. Listo. Ahora ya estamos bien. Ay, ¿ya escucha, profe, ahora? Ahora escucha? sí, lo que pasa es que tengo la computadora puesta en otro lado conectada con otras cosas. Entonces no me había dado cuenta que me había quedado el otro aparato. Buenísimo. Dando vueltas por acá. Bueno, vamos a continuar con lo que es la perversidad para después empezar a hablar de lo que es la responsabilidad social empresaria, ¿sí? Lo último que habíamos hablado y habían surgido muchos ejemplos de parte de ustedes era la cantidad de situaciones que tienen que ver con quizás no actos propiamente de corrupción, entendiendo la corrupción como un acto de cobrar o de generar un beneficio propio a partir de un intercambio de favores, sino con cuestiones que tienen que ver más con el abuso del poder y con esta idea que tiene que quedarles a ustedes dando vuelta, de que la perversidad tiene, o el acto de la perversidad genera en quien lo produce un cierto sesgo de placer. Es decir, el dañar, el humillar, el negarle a alguien la necesidad, la satisfacción de una necesidad o un pedido de ayuda, trae a quien ejerce el acto de perversidad una cierta satisfacción, ¿sí? Una cierta sensación de poder y eso hace que reitere estas acciones. Ahora,
Lo que a ustedes nunca se les tiene que perder de vista es que si esto se reitera en el tiempo y se termina transformando en una costumbre, es responsabilidad exclusiva de quien fomenta eso. Y a veces a veces las autoridades, las jerarquías las fomentan, tanto por acción como por omisión. El decir, bueno, no pasa nada, es una cosa menor, no le vamos a prestar atención, no vamos a andar gastando pólvora en chimangos, he escuchado alguna vez. Eso de no marcar la línea, de respetar el sentido de la organización y para lo que la organización está, que depende exclusivamente de quien dirige la organización, es en definitiva lo que termina enviando el mensaje de se puede hacer lo que se quiere con esta organización. Y cuando aparece esa idea de que se puede hacer lo que se quiere, por un lado aparece la idea de la impunidad, nadie me va a sancionar, y por otro lado aparece la idea, se empieza a sentir fuerte, la idea de que estoy indefenso frente a lo que pasa en esa organización. Entonces, la particularidad de esto es que la perversidad de una organización no solamente se encierra dentro de ella, sino que también los mensajes que van recibiendo los usuarios de esa organización es: acá no me van a cuidar, acá no me van a responder, pero esto se vuelve más denso cuando son esas organizaciones y no otras las que te pueden brindar cierta asistencia o cierto acompañamiento. Ayer hablando sobre este tema surgió el tema de la cuestión policial y una compañera de ustedes comentaba que fue hacer una denuncia y desde la misma comisaría intentaron persuadirla de que no hiciera la denuncia después de que había sido asaltada, ¿no? Y la excusa era que si denunciaba en algún momento iba a ir a un careo con el delincuente. Bueno, si eso sucede es responsabilidad de la comisaría o de la policía evitar que suceda algún daño, ¿no? Y eso es un acto de perversidad. Ahí lo que se le está negando a un civil es la protección policial. Y la protección que te puede dar la policía no te la puede dar otro. No podés vos ir armado, no puede andar otro armado por vos, no puedes contratar un sicario, todo eso es ilegal. Obviamente si tenés permiso, pero el permiso para portar armas no está restringido y no podés usarla como si fuera el Far West. Pero lo cierto es que cuando uno necesita instituciones como esta, que uno le brinde cierta protección y se encuentra con una serie de trabas para obtener esa protección que uno necesita, la indefensión es cada vez más fuerte y más dura de asimilar. Entonces, lo último que habíamos visto era algunos de los listados de los rasgos que son frecuentes entre en la perversidad. Y hay elementos en este último etapa de la lista que a mí me parece que es importante repasar. En principio, hay una actitud intencional por parte de quien ejerce la perversidad, es decir, ups, no me di cuenta, ese ups, no me di cuenta, cuando es permanente, no es un error, sino es una conducta reiterada. Entonces uno empieza a reconocer en eso la actitud perversa y cuando uno empieza a reconocer que hay conductas que se reiteran, ¿qué es lo que hace? Se retrotrae, se resguarda, se genera una coraza, y cuando esas corazas empiezan a proliferar en las organizaciones, todo se traba, todo se ensucia. El otro elemento que me parece importante es el tema del que la perversidad con el tiempo empieza a transformarse o empieza a normalizarse, y la única forma de frenar esa normalización del acto perverso es que las autoridades, los responsables de las organizaciones, pongan el límite, pongan el límite. Pensaba hoy a la mañana, no sé por qué me acordaba de una situación de bullying que sufrió un niño de 8 años y que lo venía sufriendo desde comienzo del estudio, desde el comienzo de la primaria, desde los 6 años. Estamos hablando de una situación muy compleja, no estamos hablando de un simple, eso es un gordito, que eso también es duro,
Si no estamos hablando de golpes, manoseos, encierros, cosas que el niño venía callando hasta que a los 8 años tuvo una crisis, después de una aberración que sufrió muy grave, por parte de chicos de séptimo año en ese momento, pero que cuando él los conoció estaban en quinto grado. Y una de las cosas que decía la mamá cuando hizo la denuncia, porque no obtenía respuesta por parte del Consejo de Educación respecto de esto, y es que lo que le dijeron en la escuela es que lo hubiese educado mejor para defenderse. ¿Qué me dicen ustedes de esa frase? ¿Cómo, profe? Disculpe, no la escuché bien, esa parte. En la escuela, cuando la madre se entera de todo lo que venía sufriendo su hijo y aparte se da cuenta de que Sí. lo que había sucedido había sido muy grave, el último hecho había sido realmente una aberración importante sobre el cuerpo del niño, ella recuerda que ya había hecho reclamos antes en la escuela y que nunca le prestaron atención y que en algún momento una autoridad de la escuela le dijo que lo tendría que haber educado para defenderse. Ajá. ¿Qué dicen ustedes? Esa Es que frase. lo normalizan tanto, profe, que después no ven que está mal. Lo normalizan mucho, profe. Se normaliza, exactamente. Bueno, esa normalidad es la perversidad, pero fíjense a qué grado llega la perversidad que quien se supone que tiene que educar o garantizar que un niño aprenda, lo termina entregando a la boca del lobo, porque lo ha normalizado, porque todos los nenes golpean, porque todos los nenes... Bueno, y entonces, ¿cuál es tu rol ahí? ¿No? Sí. Ahí empiezan a abrirse debates y empiezan a cuestionarse cosas, porque en definitiva, si entonces yo no puedo dejar una criatura en una escuela porque la reacción de quien debe cuidar la integridad de ese niño, no solamente que esté sentado repitiendo una palabra, me va a responder eso, entonces yo no tengo dónde llevarlo, si esa es la ley. Profe, ¿Sí? Sí. a mí me pasó con mi hermano tengo un hermano de 7 años, que él desde jardín hasta primer grado sufrió bullying y había un nene que le pegaba mucho, le pegaba a todo el mundo, el nene se escapaba y tenía 7 años. Resulta que todos pensaban que el nene ya era así, tenía sus padres y todo, pero una vez saliendo del colegio, yo yéndolo a buscar a mi hermano, la madre le respondía al nene a golpes en la calle y diciéndole cosas que no se le dirían a un hijo, al menos un nene. Y como que ahí me di cuenta que se repetía, yo la confronté a la chica, pero me di cuenta que se repetía en la casa también. Sí. Que el nene se sacaba toda la bronca con los otros nenes y era súper agresivo. Sí, muchas veces Y pasa en su eso. casa era lo mismo. Muchas veces pasa eso, que también debería ser un indicio. Las maestras cuando detectan abuso están obligadas, no pueden mirar para el costado. Cuando detectan maltrato infantil están obligadas a hacer la denuncia. En este caso no hicieron nada porque yo misma fui a hablar al colegio y a comentarle lo sucedido. Incluso la madre le decía cosas al nene, los amorreaba de una manera muy fea, que las maestras la miraban y no hacían nada. Y cuando yo fui a hablar al colegio, le comenté lo que había sucedido y les dije que yo que quería que hicieran algo, que no sé cómo funciona bien, pero que hicieran algo porque el nene notaba que estaba sufriendo violencia dentro de su casa. Pero al parecer no hubo movimiento, porque yo preguntaba y no, como que no se movieron para nada. Bueno, eso es una realidad. Eso es una realidad. Que viene atado de muchas otras situaciones. Y con esto que vos contás, ahí te das cuenta cómo la situación de perversidad interna, ¿no? Esto de mirar para otro lado frente a una obligación, y es una obligación legal, estamos hablando que es una obligación legal, no es que incluso depende del hecho y depende de los datos y depende de los indicios que aparezcan, hasta pueden llegar a ser inculpadas como encubridoras, ¿eh? Encubridoras e encubridores. No es un hecho menor. Pero la tendencia o
o el espacio que habilita que ya de la cabeza nomás se saquen la responsabilidad y le tienen la pelota a la mamá o le haga la responsabilidad a un tercero, cuando eso se habilita y viene desde la cabeza, y es muy difícil que hacia abajo algo o alguien se quiera o se pueda mover. ¿Por qué? Porque se está enferma esa organización, ¿sí? Bien, otra de las cosas es que los actores que impulsan la perversidad no se reconocen como tal o no lo reconocen como tal, ¿viste? Ellos creen que lo que están haciendo es un acto de justicia, son la víctima frente al mundo, en general tienen una capacidad, el que es perverso, de tergiversar las cosas que hasta que uno no le toma el tiempo y no puede, no le identifica el modus operandi, es muy probable que hasta uno mismo termine sintiendo pena o termine avalando esos actos que son nefastos para la relación organizacional. Porque la perversidad también requiere cierta inteligencia, ¿sí? El perverso opera desde las sombras, va tejiendo y va mellando la relación y la sensación de su víctima o sus víctimas, hasta que los tiene en un lugar donde, a ver quién quedó afuera, ahí está, Ivana, pobre, va y viene, hasta que tiene acorralada a la persona que quiere o a quien ha considerado que va a ser su víctima, ¿sí? Bien. Y acá, existe una situación de desigualdad entre las partes. Siempre el perverso va a estar en una condición mejor, y, o en condición de administrar incluso justicia para someter. Sí, Ivana, no te preocupes, ya te vi, ya te vi que vas y venís. Y esto es el problema grande con la perversidad, porque en general los actos más crueles de las personas con poder tienen que ver con placeres perversos. Vos decís, ¿por qué hizo esto tal cosa? ¿O por qué sucede tal otra? ¿O por qué esta persona que tenía la posibilidad de hacer justicia no lo hizo? ¿Cuál es la razón? Y la razón no es una razón racional, no es un argumento racional, sino tiene que ver con un rasgo psicológico. Y es tremendo a veces cuando uno empieza a analizar ciertas conductas de algunas personas que tienen mucho poder, que uno empieza, si se sienta fríamente, empieza a reconocer estas cuestiones patológicas, y de eso también estamos hablando cuando hablamos de perversidad, ¿sí? Es una cuestión psicológica fuerte. Y por último, la perversidad no tiene espacio para la ética. El perverso no es ético. Porque recuerden ustedes que uno es ético siempre o no es ético. ¿Uno se puede equivocar? Sí. Ahora, ¿uno va a insistir en equivocarse? No. Si uno insiste en equivocarse, entonces lo estás haciendo a propósito, sos absolutamente responsable de ese hacerlo a propósito y dejás de ser ético entonces. Bien, avancemos. Otra de las particularidades, bueno, y esto es lo que yo les decía recién, ¿no? La irracionalidad de lo perverso, o sea, no hay una razón argumental o un argumento que uno pueda decir, esta es una justificación para que se actúe así. Es simplemente una imposición, es simplemente un reclamo, un capricho, ¿sí? Una necesidad de verse satisfechos en sus necesidades sin tener en cuenta el otro. Y a veces la satisfacción que se tiene es la satisfacción de hacer sentir mal al otro. Y eso por ahí es lo más difícil de entender, ¿no? Es como puede ser que alguien no tenga empatía con el dolor del otro. Sin embargo, hay personas que no lo tienen, y eso tiene que ver con patologías psicológicas, ¿sí? Bueno, y acá hay un ejemplo, yo lo había notado porque me pareció oportuno en su momento, si ustedes lo leen, el texto de Etkin habla de las organizaciones sociales, esas que además de tener un fin
específicos son las que impactan o deberían proveerle a toda la sociedad la seguridad o la garantía de acceder a un determinado o un mínimo de calidad de vida. Y en esos ejemplos que daba Etkin hablaba, por ejemplo, de la atención de los hospitales o la atención de la salud, esto de atender primero a aquellos que pagan o que pueden pagar la atención. Eso también es un rasgo perverso. No hace mucho tiempo atrás, en nuestro país se había implementado una legislación en la que las personas que tenían cierta cobertura social no podían ser atendidas o iban a ser derivadas de los hospitales. Y eso era interesante el proceso, porque no todas las obras sociales son atendidas en todos los espacios privados, no todos tienen convenio. Entonces empezaron a pasar en algunos lugares que habían personas que por esa determinación o por esa legislación no eran atendidos en entes de salud pública, pero tampoco eran atendidos en entes de salud privada. Y entonces ahí se generaba como una zona gris de discusión. Ahora bien, abran ustedes sus micrófonos, ahora que los escucho los voy a explotar, y díganme ustedes, sí, a ver, ¿quién tengo acá que no escucho nunca? Hay gente que no escucho nunca hablar. A ver si me deja expandir esto un cachito más. Acá, ahí enganché. A ver, ¿a quién tengo por acá que nunca escucho hablar? O a que hablan poco, en realidad. ¿Sí? A ver. A ver. Tamara Sánchez, ¿me escuchás o podés escribir? Sí, profe, no sé si usted me escucha. Yo te escucho, perfecto, te Ah, escucho. bueno. Buenísimo. Bueno, contame, ¿qué crees vos? ¿Qué relación podrías establecer entre la corrupción y la perversidad? Después de lo que veníamos hablando. En el ámbito de medicina y eso, yo creo que Vos decímelo, donde vos sientas que te permite explicar, contame. sí, yo creo que en el ámbito ese hay corrupción política, porque lo vemos en Chile, que en Chile vos tenés que pagar para tener una atención buena. Ajá. En cambio, acá en Argentina, cualquiera se puede atender. Yo lo veo así. ¿Y por qué eso es un acto de corrupción? Porque en realidad lo que estamos hablando son de dos modelos de país distintos. Claro. Lo que nosotros tenemos acá es un modelo de salud y educación pública que se ha heredado desde el establecimiento del estado de bienestar con el peronismo ya por el 45 y que con el tiempo se fue aceitando. La educación viene de Sarmiento, ¿sí? Pero después termina a consolidarse la universidad pública y demás a partir del 45. Pero lo cierto es que nuestro Estado ha incorporado, a veces con más presupuestos, a veces con menos presupuestos, a veces con ministerios de salud y otras veces con secretaría de salud, pero nuestra población ya tiene internalizado que va a tener salud y educación pública por lo menos. Mientras que en otros países ese proceso de consolidación de los servicios públicos no se ha dado, son otros modelos, son otros parámetros. Por eso yo te pregunto, ¿por qué eso sería un acto de corrupción y cómo tendría que ver, o por qué tendría que ver ese acto de corrupción con la perversidad? O nos corremos de ese espacio y empecemos por otro lado, Tamara. ¿Qué No, tengo otro ejemplo A ver, dale. que no sé si está bien. Vamos a discutirla, son para charlar, dale. Que es cuando un funcionario, por ejemplo, hace algún abuso hacia alguna secretaria o algún empleado de su alrededor. Ajá. ¿Y por qué eso sería Esto corrupción y por qué eso sería perversidad? corrupción porque es un funcionario, que Ujú. la corrupción siempre va ligada por la política.
Y Bueno, la perversión sería el abuso hacia su empleada, secretaria. bueno, bien. Lo de la corrupción hay que ver, siempre hay de un lado y del otro, ¿no? O sea, en lo público, en lo privado también hay corrupción. De hecho, generalmente cuando uno analiza hechos de corrupción encontrás la pareja ideal, Estado y privado, ¿sí? Siempre hay alguien siempre hay uno de los dos. Y en cuanto a la perversidad, está bien lo que estás planteando. Usa ese lugar de poder para obligar a alguien a ceder a sus deseos. Yo les voy Claro. a comentar, y gracias Tamara por lo que vos dijiste, porque me hiciste acordar de un hecho que fue bastante reciente, tendrá un año, el año pasado, el anteaño pasado, como mucho, en una ciudad de la región, una persona denunció, había contratado a un señor que trabajaba en un sector público, pero lo había contratado de manera privada porque él tiene su empresa aparte y se dedicaba a la construcción, a servicios de construcción y demás. Entonces, en un momento dado, este señor le envía gente y una de esas personas estaba con ropa que identificaba el sector del Estado del cual trabajaba. Entonces, en una charla, este señor pensó, bueno, se está trayendo la ropa que le dan en el trabajo para trabajar acá, entonces fue y le dijo, ¿qué pasa? No sé qué, bueno. Vaya a saber cómo habrá sido la charla y el empleado le dice, no, o sea, yo estoy acá porque este señor a mí me manda, pero no es que me paga aparte, o sea, yo cobro mi sueldo a través del Estado público. Dice, ¿cómo es eso? Sí, porque si, o sea, este señor, si yo no trabajo para usted, no le hago lo que él me pide, me saca el contrato de donde estoy trabajando. Entonces, yo tengo que venir a trabajar acá, aunque yo sé que esto que está haciendo para usted no tiene que ver con ese espacio estatal, sino con su empresa privada. Entonces acá tenemos todos los ingredientes. Y gracias Tamara por lo que comentaste, porque me hiciste acordar de ese hecho que fue, y de hecho todavía está en la justicia, se está juzgando todavía, porque eso destapó una olla grandísima. Básicamente acá tenemos todos los elementos, ¿sí? Tenemos la situación de corrupción, porque se vale de recursos, en este caso propiamente del Estado, ¿sí? Es decir, y ese recurso es el recurso humano del Estado, al cual usa no solamente para cumplir con las obras públicas que tendría que cumplir, sino que además las usaba para sus obras privadas, sin reconocerles o sin contratarlos por fuera del Estado. Eso es un acto de perversión además, porque detrás de eso venía el abuso de poder y la amenaza de quitarle el empleo de manera permanente. Ahora el tema con esto es que este señor que se entera de eso va y hace la denuncia. Y ese señor que hace la denuncia lo que hizo fue romper una cadena de impunidad que se venía manejando desde hacía varios años. Porque para que una persona pueda retirar a un trabajador de un sector e ir e instalarlo o usarlo para necesidades privadas, alguien tiene que haberse dado cuenta en algún momento que le falta ese trabajador en el Estado. Entonces, ese que se dio cuenta miró para otro lado o preguntó y dijo, bueno, entonces tiene que haber algo para mí. Pero del otro lado, el privado que recibía a esa gente para hacer sus trabajos, también, porque estas personas les decían a todo el mundo así libremente lo que les estaba pasando, y el privado, hubo muchos privados que dijeron, bueno, y ahí también entendieron por qué el precio que ofrecía este señor era mucho más competitivo que cualquier otra empresa que se dedicara a servicios de construcción. Obviamente los sueldos no los estaba pagando. Entonces, ¿por qué se los comento esto? Porque acá encontramos todos los ingredientes para entender cómo la perversidad muchas veces, ¿sí?, termina, o muchas veces no, generalmente termina mellando la integridad del sujeto y se aprovecha ¿de qué? De la necesidad de la persona a la cual transforma en víctima. Sí, bueno, ahora voy a correrte un cachito porque acá me molesta. Vamos por acá.
Bueno, como para ir cerrando entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de desviaciones de la perversidad. Y es fácil darse cuenta, es fácil ir pensando algunos ejemplos. Así que mientras yo los voy diciendo, si a alguno se le ocurre, me dice, profe, acá está, lo compartimos, ¿sí? Bueno, el primero es la desviación de las misiones, en las misiones de la institución social. Se lo acabo de dar yo el ejemplo. Se suponía que ese grupo de trabajadores estaban para ejercer alguna tarea de obra, de mantenimiento, infraestructura, lo que deba hacer el Estado para que nosotros vivamos más o menos bien. Y se usaba ese recurso para un beneficio personal. La desviación es de los excesos de prerrogativas del poder. Uy, esto es interesante. Cada vez que uno va a buscar una solución, siempre falta un papel, ¿sí? No sé si habrán escuchado, les habrá pasado alguna vez que algo que es sumamente importante poder resolver, depende de quién se crucen. A veces empiezan a pedir cosas tan ilógicas, cuando uno quiere acordar ya hasta se olvidó para qué estaba yendo. Bueno, desviaciones que nacen de la influencia del aparato burocrático. Esto también tiene que ver con esto. Y yo había cerrado el ejemplo anterior con ustedes, contándoles la clase anterior, contándoles que para lograr que me tomaran una denuncia, venía teniendo problemas complejos, tuve que exhibir y poner sobre la mesa mi trabajo, mis clientes y mis vínculos. Y eso es un resultado de la presión y de la pared que me habían levantado el secretario o el recepcionista de la fiscalía. Ahí es donde uno empieza a encontrarse con esta cuestión. O sea, si ese señor, primero, si ese señor con esa actitud no cambiaba, no se movía, insistía en que yo me vuelva a mi casa porque a él no le parecía, siendo su obligación hacerlo, entonces el problema iba a estar en que la solución nunca iba a aparecer. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Usando su poder de portero de la justicia, ¿sí? Ahora, frente a esa situación, surgió algo y me obligó a mí a hacer algo que tampoco corresponde, porque la única forma en la que yo podía lograr o acceder a que la justicia se accione era diciéndole que soy amiga de fulano, y a mí me tendrían que haber atendido, o que tengo como cliente a Mengano, porque a mí me tendrían que haber atendido simplemente porque soy una ciudadana más como cualquier otro. Entonces, esa situación que yo les comento a ustedes tiene que ver con el grado de indefensión en el cual la perversidad coloca a la ciudadanía. Ni hablar de una persona que no sabe la diferencia entre una exposición y una denuncia, ni hablar de una persona que tiene baja escolaridad, donde entonces ahí cuando uno mira eso se empieza a dar cuenta cómo el grado de injusticia y el grado de indefensión aumenta en la medida que uno no tiene conocimientos o que le falta educación. Entonces, esto es un gran problema, ¿sí? Bueno, esto no me voy a detener demasiado, es casi obvio, ¿no? La hipocresía, el engaño deliberado, el enmascaramiento. ¿Con ustedes habíamos estado hablando del Padre Graci la vez anterior o con el grupo de allá? Hay alguien que salió. Iván. Estas cuestiones de decir que junto o hago algo para bien de la sociedad y en realidad lo que estoy buscando es un proceso que me beneficie a mí. Y después, y lo último que apareció, es las formas de inhibición y fijación cultural. Esto es importante, porque este tipo de perversión a veces se filtra incluso dentro de las organizaciones. Y lo que fomentan es la discriminación, una discriminación naturalizada, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, si fulano no habla como yo, si fulano no piensa como yo, si
de ir moldeando personalidades, y esa moldear las personalidades termina, además de anular las individualidades, termina convirtiendo a aquel que no se adapta en un enemigo muchas veces, y eso es un gran problema, ¿sí? Aquel que no cumple o no está con el conjunto o con la mayoría. Ahora bien, vamos a terminar ya y vamos a pasar a la otra placa, al tema de hoy. ¿Cuánto nos queda? Nos queda un tiempito. La perversidad, entonces, fíjense, es el resultado de una acción conjunta, ¿sí? Y esto me parece que es importante, entonces, porque perverso puede ser una persona, pero su perversidad no puede ejecutarse, no puede ejercerse si no hay todo un andamiaje alrededor, no hay todo un entramado que permita que esa perversidad se pulule y se explaye. Cuando en una organización hay una cultura organizacional sana, cuando los liderazgos son sanos, cuando están muy claros los objetivos, cuando no hay permeabilidad a cualquier desvío, ¿sí? Y cuando hablo de desvío no hablo de cambio, porque las organizaciones tienen que cambiar, pero los desvíos tienen que ver con torcer las líneas de la ética de la organización. Cuando no hay permeabilidad a la falta de la ética, la perversidad no prolifera y el perverso se va. Cuando la cultura de la organización es permeable a la perversidad, incluso a veces hasta la alimenta, sucede un fenómeno muy interesante también, que con el tiempo, la mayoría de las personas que no están, y que tienen la posibilidad, obviamente, que no están cómodos o que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, se van, y en la organización terminan quedando seres con particularidades o con tendencia a la perversidad. Con el tiempo, la organización lo que termina siendo es, cuando más perverso es el ambiente, más cerca está de la autodestrucción. Porque la perversidad no tiene una razón de ser. Se ejerce porque sí, se ejerce porque me gusta, porque me siento bien, nada más. Entonces, como pierde de vista la razón, como pierde de vista el objetivo, una meta, un camino a andar, no hay un objetivo detrás de la perversidad, entonces se termina generando un todos contra todos que termina complicando después el funcionamiento de la organización, y a veces es muy difícil rescatarla. Después, es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Por eso es que hay que estar muy atento a los primeros indicios de perversidad, porque no es que yo la puedo encapsular, se filtra. Entonces, a los primeros indicios de perversidad, a los primeros indicios de filtración, tengo que aislarlo, tengo que limitarlo y tengo que hacerle saber al resto que eso no es tolerable en la organización. Es un síndrome, es una enfermedad, la perversidad, nos dice Etkin, y en realidad no es de la organización, sino no de los seres humanos que los portamos, que los reproducimos, ¿sí? Y por último, muestra las limitaciones de las organizaciones y los sujetos que la componen. Eso me parece sumamente interesante. ¿Saben por qué? Porque es cierto. En el sentido de que, como les vengo diciendo, la perversidad no es un elemento que pueda reproducirse sin control. Si se reproduce sin control es porque alguien está dejando que eso suceda dentro de la organización, porque no es un colectivo abstracto la organización, sino hay seres humanos que la componen, y como bien dijeron por ahí, la personalidad, las personas son las que en realidad hacen que prolifere la perversidad. También pasa que las organizaciones muchas veces no se han actualizado en los modos o en las nuevas formas de perversidad. Y al no actualizarse, no tienen una normativa, no tienen una legislación que les permita responder rápidamente a esa situación. Entonces ahí es donde también aparece el límite. Y después, bueno, la última parte de la frase, los sujetos que las componen, y es muy claro, porque son los sujetos, ¿sí?, los que terminan reproduciendo, generando, haciendo concreto y efectivo el tema de la perversidad. Bien. Con eso
terminamos ahora todo lo que tiene que ver con la perversidad. Y lo vamos a vincular de alguna manera, y lo vamos a reflexionar de alguna manera, con lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. ¿Sí? ¿Qué pasa con la responsabilidad social empresaria? ¿Qué significa esto de la responsabilidad social empresaria? Es lo que vamos a empezar a charlar. Básicamente este texto está escrito por Ramiro y Pulido, y lo que hacen es un recorrido histórico de cómo las organizaciones o las multinacionales empezaron a encontrar en lo que es la responsabilidad social empresaria una etiqueta que les permitía manejar o sostenerse de alguna manera dentro de lo que es el mercado. Ahora bien, la cuestión, y esto es para ustedes, díganme qué creen ustedes que es la responsabilidad social empresaria. Pueden salir a buscar en el diccionario, pueden hacer lo que ustedes consideren que les ayude a encontrar la respuesta, y en cuanto la encuentren me dicen, Gladys, ¿la tengo? Compartimos. A ver. Por ejemplo, profe, es como cumplir con la normativa vigente, que todos tengan la misma obligación. Es cumplir con una normativa vigente. Ahora la pregunta es, ¿eso te debería hacer destacar? Profe, Sí. ¿son acciones de una empresa para la comunidad? Ujú. Acciones de la empresa para una comunidad. Bien, ¿qué más? No, pensé que ibas a decir algo más, por eso me quedé esperando. ¿Qué otra cosa podemos decir? A ver. ¿Qué otra cosa encontraron por ahí? Puede ser que sea también como un compromiso con la empresa y tratar de que la parte social empresaria eh, se pueda, digamos, eh, llevarlo de la mejor manera, de la mejor forma, con, digamos, la política empresarial y con la razón social de las personas. Puede ser, sí. Hacer esto también de, bueno, ¿se me escucha muy bajito o se escucha bien? Yo te escucho medio bajito, a ver, pero lo tengo al máximo ya, mi Ahí volumen. pasa el parlante. Ahí. Ahí sí. Esto de... Puta, me olvidé. Bueno, pero esto de que todas las acciones de la empresa cómo afectan a la comunidad. Y a mí me quedó algo muy grabado del video que nos hizo ver, de que usaban la responsabilidad social como para lavarse las manos. Como, mira, yo hago esto, no sé, por ejemplo, se me viene, no sé, McDonald's, no sé, que te dice que ya no uses la bombillita de plástico para no contaminar, pero te dan todas las bandejas en plástico, o sea, todas las ensaladas en plástico. O sea, es como para lavarte las manos por un lado, pero seguís afectando. Claro, gracias por el aporte, porque justamente Tedesco, que era el expositor de la charla TED, hablaba de lo que es la responsabilidad social empresaria, ¿no? Y esta cuestión de que termina siendo una etiqueta frente a lo social, como una empresa saludable, respetable, etcétera, etcétera, pero la cuestión que la etiqueta de la responsabilidad social empresaria se la dan por cumplir con el mínimo de normas que deberíamos cumplir todos para que la organización funcione dentro de la ley. Básicamente por ese lado iba, y lo que terminaba firmando Tedesco es la verdadera responsabilidad social empresaria, tiene que ver con observar y no impactar el medio ambiente desde el comienzo. Esto de, en todo caso, no solamente no te doy la bombilla, sino que además te doy elementos reciclables, cosa que sepamos que en un tiempo prudencial eso no va a terminar contaminando, sino va a poder ser reabsorbido por la tierra o reutilizado para otras cuestiones. Me acordé
con tu ejemplo de, por ejemplo, hace un año atrás, en Montehermoso, una de las cosas que me llamó la atención es que no conseguías que te den una bombilla en ningún lado, y tenía que ver con esto de que la gente los tira, se los lleva a la playa, se les vuela, o lo tiran al mar, y después los animales se terminan muriendo porque se las tragan. Pero, de todos modos, te daban todo en plástico y todo volaba igual por la playa, ¿no? Estas cuestiones que son más una cuestión de marketing, que algunos dicen, bueno, por algún lado hay que empezar, es cierto, pero quedarse solamente en que está prohibido entregar bombillas en la ciudad no resuelve los grandes problemas de la ecología, ¿sí? Sino que hay que avanzar un cachito más. Bien, hagamos un raconto histórico de dónde surgió lo que es la ética y la responsabilidad social empresaria. En todo caso, de la ética a la responsabilidad, o de la ética a la rentabilidad disfrazada de responsabilidad social empresaria. Lo que nos cuentan estos autores es que en 1999 sí se produce un pacto global. ¿Entre quiénes? Entre las multinacionales. Y pasa algo en 1999, hay una crisis enorme económica, de las que empiezan a sentirse cada vez más frecuentemente. El proceso del neoliberalismo y de la globalización encuentran rápidamente sus límites. A diferencia del capitalismo tradicional y de algunas soluciones como las que podría aportar el estado de bienestar, siempre hablando dentro del sistema capitalista, ¿no? Que han tenido sus grandes crisis, obviamente que las han tenido, pero han sido como más distanciadas. A partir de mediados del 80 y la década del 90, el mundo, ¿sí? Cada 2 años, cada vez menos, ya estamos en el porcentaje de cada 6 meses, el mundo se sacude mucho, mucho, mucho a nivel económico, a nivel social, bueno, a nivel cultural, y eso afecta la posibilidad de venta. Entonces empiezan a darse cuenta las grandes multinacionales de que es necesario de alguna manera reconquistar ese público que empieza como a escapar y que además empieza a encontrar algunas líneas de pensamiento o de consumo que dejan afuera a las organizaciones. ¿Por qué? Porque también empiezan a aparecer otras cuestiones, empieza a aparecer la cultura del comer sano, empieza a aparecer la cultura del reciclar, reutilizar, ¿sí? O la de desechar, pero en separar el residuo, empieza la cuestión de la defensa de los derechos de los animales, empiezan a mover movimientos fuertes contra, por ejemplo, el uso de animales para la elaboración de cosméticos. Empieza a aparecer toda la cuestión de eliminar absolutamente el uso de pieles y cueros de la moda, por ejemplo, y se fortalece el uso de sintéticos para el abrigo, para no dañar o no lastimar a los animales. Bueno, un montón de otras cuestiones que, sumadas a la crisis económica, les restaba capacidad de crecimiento. Entonces, empiezan a pensar para dónde redirigir este vínculo de la empresa con la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que la sociedad les compre. Entonces, el 26 de julio del 2000, hace 20 años, ¿sí? Se produce otro pacto global, un acuerdo, que lo que plantean, fíjense, es interesante esto, la construcción de la legitimación social de los negocios y los mercados. ¿Quién se anima a decirme qué significa esto de la construcción de la legitimación social de los negocios y mercados? ¿Qué entienden de esa frase? A ver. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién tengo por acá? Dice... Agustina. Agustina. Habilita tu micrófono, por favor.
Hola. Hola, Agustina. Contame, ¿qué crees vos que significa esta frase? ¿Sí? La construcción, ¿qué entendés? Entre las dos los vamos a ir sacando, pero a ver, ¿qué entendés vos? La construcción de la legitimación social de los negocios y mercados. ¿Qué crees que significa? ¿Qué significa legitimación social? Podés buscarlo en internet si querés, ¿eh? O pueden todos, si quieren, salir a buscar qué significa legitimación social y después avanzamos. Que sea algo legal, puede ser. ¿No será construir algún mercado o negocio legal o que esté en regla con documentación y eso? Y eso ya lo venían haciendo las multinacionales, esperamos que al menos un 50% de lo que hacen esté en regla. Profe, No es como hacer que la sociedad te acepte el mercado. Claro, es como hacer algo legal, pero a partir del lado de los miembros de la sociedad, digamos. Bueno, y ahí había alguien que me estaba queriendo leer algo y se le cortó, no llegué a ver quién era. Yo, profe. A ver, dale. Encontré algo que dice que es la calidad otorgada a ciertas personas o actos por vía legal que las coloca dentro del ámbito de protección del derecho, aun cuando hubieran nacido fuera de la órbita legal. Un gobierno adquiere legitimación cuando el pueblo y el resto de los estados lo aceptan como tal, que haya surgido o no de la elección popular. Bien, fíjate vos que acá aparece un elemento interesante. La legitimación nace del cuerpo social. Esa legitimación es lo que después transforma en legal ese hecho o esa persona, ¿sí? Sus decisiones se transforman en legal. Pero lo primero que tiene que suceder es que el cuerpo social, el grupo social diga, che, qué bueno que está esto, qué bien, lo apoyamos, estamos de acuerdo. Ahora, ese apoyo que en este marco, ¿hacia dónde va a ir dirigido? Hacia los negocios y los mercados. Dicho de otra manera, lo que buscan a partir del 2000 es que la sociedad diga, ay, pero mira qué bueno, McDonald's ya no te da bombillas. Ay, pero mira qué bueno, Starbucks te vende el vasito para que vos no andes usando descartables. O mira, no sé, tal tienda que te da las bolsas de papel que las tenés que agarrar porque se rompen todas igual, pero son reciclables, la conciencia de la naturaleza y todo lo demás. Bueno, eso es básicamente, estoy mirando la hora si no llegan tarde a la otra clase, eso es lo que básicamente hace o el origen de la responsabilidad social corporativa, que después vamos a tener ahí como una división entre la responsabilidad social corporativa como de grandes empresas y la empresaria, ¿sí? Como de un número más pequeño. Pero lo cierto es que la responsabilidad social o la etiqueta o el concepto de la responsabilidad social empresaria nace de la búsqueda en realidad de argumentos para que la sociedad en sí decida elegirme a mí antes que a otras organizaciones, o que elija mi producto por encima de otras organizaciones. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar distintas denominaciones de lo que implica una empresa o una organización socialmente responsable. Lo que les voy a explicar un poquito qué significa cada una. La responsabilidad social corporativa, ¿sí? Tiene que ver específicamente con las multinacionales, es decir, la implementación de políticas a nivel global y se espera que cumplan con ellas.
la responsabilidad social empresarial, que es en realidad lo que más usamos nosotros en nuestro país, o es el concepto que más manejamos, es aplicable a distintas empresas, pero en general empresas que tienen un tamaño menor o que no tienen el peso de las grandes multinacionales. Y acá el último es interesante, esto de la responsabilidad corporativa sostenible, porque lo que en realidad busca hacer es que la organización se presente como cuidadora del medio ambiente o como cuidadora de esos espacios donde puede llegar a impactar su actividad. Entonces, lo que se promociona, lo que se promueve desde ese concepto es que la organización pueda seguir funcionando, produciendo lo que produzca, más allá del tiempo, porque lo que está haciendo es también renovar o trabajar en la renovación del recurso, ¿sí? Por eso, no sé, en una época muchas papeleras se destacaban o hacían propagandas por el uso, o sea, en realidad por el sembrado de árboles, porque iban y desmontaban bosques enteros, y detrás decían, no, pero acabamos de sembrar 100 álamos en tal lado, ¿sí? Bien, ahora, la responsabilidad social empresaria, como vemos, no está directamente ligada a una cuestión ética ni a un interés social fidedigno, propiamente dicho, sino lo que se pretende es de alguna manera que la sociedad, como les decía hace un rato, siga eligiendo la forma de negocio que le propone esa empresa o esas empresas. Es por eso que la responsabilidad social empresaria tiene un alto componente económico. Si nosotros revisamos qué es lo que dice estas definiciones, dice que es un nuevo paradigma de comportamiento de las grandes corporaciones, resultado de una adaptación empresarial a los cambios sociales surgidos en el marco de la globalización económica. Porque uno de los factores o uno de los problemas que trae la globalización, y esto se lo trae a los empresarios, ¿sí? O a las multinacionales, es que factores económicos o pensamientos empiezan a volverse globales también. Y aquí aparece, como les decía recién, el tema de la ecología, empieza a ser un gran problema para las organizaciones. Hay un caso, después se los voy a buscar y se los voy a compartir, de Volkswagen, que no me acuerdo si hace 2 o 3 años, fue producto de un escándalo. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho era alterar un informe diciendo de que las emisiones de dióxido de carbono de sus autos eran prácticamente inexistentes, cuando en realidad era muchísimo más de lo tolerable. ¿Eso por qué lo hacen? ¿Por inocentes? ¿Por chistosos? No, porque saben que hay un alto rechazo y hay una gran búsqueda por parte de muchas personas en el mundo de una alternativa al combustible fósil, de la búsqueda de el biocombustible u otras alternativas de energía que no contaminen y que sean realmente reciclables. Bueno, de la siguiente frase me voy a quedar con esto, ¿no? La cara humana del mercado global. Eso es lo que se pretende con, entonces, la responsabilidad social empresaria, es comentarle, es decirle a la sociedad, mire, nosotros somos tales, hacemos tal cosa, pero nos interesa el mundo, nos interesa la sociedad, los estamos cuidando, nos hacemos cargo y por eso los cuidamos. Bien, ahora bien, ¿de quién es la responsabilidad? Y acá es donde aparece o empieza a aparecer el gran debate, ¿sí? El gran debate de si las empresas tienen que estar observadas, si deberían hacerse cargo de, y las empresas ayudar, si las empresas lo hacen por buenas y no tienen la obligación de hacerse responsables. Vamos a analizar
los distintos o las distintas posturas, ¿sí? La empresa debe asumir un rol indirecto en la creación del bienestar social. ¿Por qué? Porque es el Estado, ¿sí? La cuestión de resolver las necesidades sociales. Y en todo caso, la empresa o el empresario está para colaborar con pequeñas cosas o asistir en pequeñas cosas. La otra forma de pensar es que la empresa ha de desempeñar un rol activo. Acá es la posibilidad o el pensamiento de la responsabilidad social empresaria cambia y convierte a la empresa no en un actor o en un espectador de lo que sucede en la sociedad, sino que se hace responsable de las consecuencias que trae su intervención, no solamente en el medio ambiente o en la ecología, sino en el ambiente social. No todas las empresas traen bondades a los espacios sociales donde intervienen. Entonces, ¿las necesitamos? Sí. ¿Podemos negar la existencia de las organizaciones o de esas empresas? No, muchas veces no. Las necesitamos cada vez más. Hay elementos que van en contra o que por su actividad pueden llegar a impactar negativamente, por ejemplo, en la demanda de mano de obra. Pero frente a eso, ¿qué hace la empresa? ¿Deja de producir esos bienes, esas máquinas, o empieza a pensar alternativas para ver de qué manera se puede sostener o incluir en el mercado laboral a aquellos que van a quedar fuera por el desarrollo de sus propias máquinas, por ejemplo? Bueno, ese es un debate fuerte. ¿Cuál es el rol del empresario? ¿Dónde me paro yo? Me paro no, yo soy espectador, yo soy privado, yo estoy para generar dinero, lo que pasa en la sociedad lo tiene que resolver el Estado u otros, y yo acá arrimo un poco la ayuda, ¿sí? O empiezo a hacerme o a volverme un actor importante dentro del conglomerado social. Ahora bien, en definitiva, ¿sí? De una u otra manera, las empresas, a través de la responsabilidad social empresaria, empieza a trabajar la idea de que cuanto mejor sea su práctica, cuanto mejor sea su exposición y social o su marketing social respecto de lo que es la responsabilidad social empresaria, mejor va a ser su rentabilidad, ¿sí? Eso es sumamente importante de tenerlo presente, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se busca, en todo caso, con la idea de repensar o de promocionar esta cuestión de la responsabilidad social empresaria, es que se garantice en el tiempo la existencia o el acompañamiento social de las empresas, y a cambio de eso se trabaja la idea y, como les decía recién, el marketing. Ahora bien, hay todo un tema, porque la responsabilidad social empresaria avanza a un punto en el que o avanza hasta un punto en el que las primeras o las verdaderas o las ganancias de la empresa no se tocan. Eso es interesante de tenerlo presente, ¿no? Pensaba en el hecho de que algunas organizaciones, estoy mirando la hora, bueno, termino con esto y lo dejo acá, si arrancamos con el video la próxima, si no, no vamos a llegar para que ustedes puedan entrar a la otra clase. Estaba pensando en las propagandas, en las campañas solidarias que a veces hacen algunas empresas. Y hace un par de años, alguien charlando también en una clase sobre esto, me comentó
que en su empresa la responsabilidad social empresaria se maneja a través de donaciones a las instituciones. Y que las instituciones sociales que quieran una ayuda tienen que llegar a las empresas y ofrecer un proyecto, presentar un proyecto. Y para eso o le dan bienes o le dan servicios, ¿sí? Ahora bien, ninguno de los bienes ni ninguno de los servicios en cuanto a costo puede exceder el porcentaje, y escuchen esto y con esto cierro, puede exceder el porcentaje del sueldo que la empresa le quita al trabajador para ejercer la responsabilidad social empresaria. ¿Me entendieron lo que les acabo de decir? ¿Entendieron cómo esa empresa solvente, y estoy hablando de una multinacional instalada en la ruta 22 yendo para el lado de Cenillosa, ¿eh? ¿Entendieron cómo hace o cómo solventa la responsabilidad social empresaria a esa persona, esa empresa? ¿Me escucharon lo que les dije? Sí, sí. ¿Y cómo solventa? ¿De dónde sale la plata para pagar el servicio o el bien que le van a brindar a las organizaciones? Es como cuando las empresas de agua te dicen, comprando una botellita de agua, tanto se va a donar a ponerle los niños de África. Es Tal como, cual. te tocan el lado de la sensibilidad para que vos les compres. Exacto. Pero sí, todos sabemos que es como un curro armado para vender más. No tocan su ganancia. Su Claro. ganancia no se toca, no sale de su Ellos venden más. bolsillo. Han desarrollado. ¿Cómo? Que ellos venden más así. Venden más y aunque no les aumente la ganancia, porque efectivamente después donen ese dinero, pero su dinero no sale de su ganancia. Ellos saben que vos vas a comprarle 2 botellitas porque una se dona. Claro. Entonces la botellita segura que vos le ibas a comprar, esa la tienen garantizada. Y en este caso, y ahora si cierro, si les tomo asistencia, pueden ir a la otra clase. En este caso lo que hacía la empresa era sacarle un porcentaje al sueldo de sus trabajadores. Es decir, la empresa en sí no sacaba de su bolsillo para comprarle el bien o pagarle la maestra, en este caso pedían que alguien les solvente el sueldo de una maestra, una maestra particular para un grupo de niños que estaban trabajando, que estaban en ese hogar en realidad. No iba a salir de la ganancia de la empresa o del dueño de la empresa, salía de los trabajadores. O sea, los trabajadores ya sabían que trabajando en esa empresa por mes había un porcentaje que se les descontaba y la empresa, ¿ustedes creen que cuando firmaba el cheque o se sacaba las fotos solventando o pagándole o llevando a la maestra o el mueble que le habían comprado a la fundación, decían, ¿por qué esto lo hicimos con el sueldo de los trabajadores? No, aparecía el nombre de la empresa. Entonces, esta es una particularidad que lleva, o en todo caso, y ahí es donde radica la crítica de este un acto de artículo. perversidad. ¿Cómo? Que puede ser Eso un acto mismo de iba a decir. perversidad. Sí. Perdón, se me cruzó. ¿Cómo? Que puede ser un acto de perversidad. Exactamente, volviendo a las particularidades que veíamos antes, esta cuestión de un acto de hipocresía. Por eso les decía que es medio como, cuando uno se posiciona en cuestión de crítica y análisis, empezás a encontrar que Y también de corrupción. Y en algunos casos sí, imagínate. Imagínate, si no es presión en este caso, ¿no? Para un trabajador no solamente le quitas el dinero, sino no, además lo presionás, porque obviamente era una de las reglas para trabajar en esa empresa. ¿Sí? Bueno, vamos a frenar acá.